Buenos días, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por la confianza. Mi presentación es un planteo de situación, el cual nos involucra a todos desde un lugar u otro. Y voy a empezar hablando de algunos cambios conceptuales que se han estado dando en los últimos años y que en algunos aspectos se han dado en forma rápida, y no todos estamos dentro de esos cambios o logramos asumirlos. Uno de los mayores cambios es esa transición desde el paradigma de que hay niños o hay personas que corren riesgo de desnutrición en nuestro país hacia entrar en una realidad en la cual el mayor riesgo que están teniendo hoy en día es el de la obesidad. Esto parece que no existe desnutrición o malnutrición en nuestro país, y cuando estamos hablando de malnutrición, hoy en día el término se utiliza cuando hablamos tanto de desnutrición como de obesidad, malnutrición por exceso o malnutrición por déficit. Y en realidad sí la hay, pero hay un formato que es el retraso de talla específicamente en infancia. El retraso de talla es aquellos niños que no logran desarrollar la talla potencial que tenían porque no tienen los nutrientes adecuados, pero tienen la cantidad de energía suficiente. Esto en algún momento también se denominó como hambre oculta, porque en realidad no es que tenga hambre, no es que no tenga energía, pero le faltan ciertos nutrientes. Este es un cambio importante, porque es un cambio que implica que tenemos que mirar diferente los alimentos. No es que están faltando las calorías, pero muchas veces no están acompañadas de lo que se necesita, y la realidad es que a nivel de adultos, y ahora vamos a ver algunos números, entre el 64 y 65% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad. Entonces es el mayor factor de riesgo de toda nuestra población para todos los tipos de enfermedades. Entonces muchas veces esto no lo terminamos de conceptualizar y nos termina pareciendo que el niñito que es gordito, estamos tranquilos porque es saludable. Y eso es difícil sacarlo, porque lo traemos hace muchísimos años y estos cambios se están dando con una diferencia de 30 años más o menos. ¿Cuál es la otra mirada que está cambiando la disciplina de la nutrición y que está cambiando en diferentes aristas? Y es el cambio de mirada del nutriente a una mirada holística de la alimentación. Durante muchísimo tiempo la investigación en nutrición se basó en mirar el nutriente, si es el omega 3, si son las proteínas, si son los ácidos grasos saturados, si son los ácidos grasos trans. Es verdad, los tenemos que estudiar, es verdad, tenemos que saber cuáles son sus efectos metabólicos, pero también, y es lo que está sucediendo hoy en día, hay que mirarlo de una forma integral de alimentación, porque la persona no come el nutriente, come un alimento. Ese alimento tiene una forma de preparación y eso se consume en determinado contexto. Esta es la nueva tendencia, la nueva mirada que hay en la alimentación. Dejar de mirar el nutriente en sí, que no quiere decir que no sean válidas todas las investigaciones y las que se harán a futuro en el nutriente específico, pero siempre tenemos que lograr después mirarlas en un contexto mayor. Y el otro cambio que también se está trabajando desde un tiempo, no solo en la nutrición, es salir de las decisiones individuales, identificar qué es porque la persona no se alimenta bien, tiene sobrepeso porque no se alimenta bien, tiene colesterol porque come lo que no debe, no tomó las decisiones adecuadas, no hace el deporte que debería. No nos encontramos alguna vez diciendo esto antes ante el infarto de alguien, es que no, la verdad que se alimentaba horrible, no bajaba el estrés, no hacía esto, no hacía lo otro. Pero la realidad es que nosotros estamos inmersos en un mar de decisiones y en un mar de situaciones que muchas veces no es solamente la decisión individual, es cuánto el ambiente en el que está inmerso, cuánto los determinantes de salud inciden en la posibilidad de tomar una decisión adecuada para esa persona. Entonces estos cambios implican que empecemos a mirar la alimentación y lo que es la nutrición desde otro lugar. Estos son los datos de Uruguay, ya los deben conocer, no estamos descubriendo la pólvora con esto, pero muchas veces verlo en forma gráfica nos ayuda a entender. Esto es lo que decía hace un momento y solo me voy a basar en este porque es el mayor factor de riesgo. Después de esto viene la hipertensión, las diabetes, los problemas cardiovasculares, las dislipemias, ¿no? Tiene un montón de otras cosas. Esto es factor de riesgo del sobrepeso, la obesidad y todo lo demás. Miren esto. Solo estos tres en adultos tendrían un peso normal. ¿Sí? Y además este tipo de datos que todos nosotros, aunque tenemos un joven adentro, estamos en el grupo de adultos, nos interpela, ¿no? Bueno, ¿cuántos de estos, en qué lugar estamos parados nosotros? Esto pasa en jóvenes, esto pasa en adolescentes y esto pasa en niños.
hay algunos trabajos nuevos que están hablando de un poquito de aumento. ¿Sí? Todavía no están publicados, por eso no hice la referencia. Estos datos, si lo quieren revisar, está todo simplificado en la guía alimentaria. Este proceso de cambio llevó a este otro cambio. Este cambio es la guía alimentaria del 2005 y esta es la del 2016 que todos ya la deben conocer. Acá hay una serie de cambios importantes. Se empieza a agregar un nuevo concepto y es dejar de mirar, eso que decía, miremos solo los nutrientes y los alimentos, para empezar a mirar esto, entrar a mirar esto, entrar a mirar esto, donde empezamos a posicionar y agregar otros factores, otros ingredientes a lo que es la alimentación. No es solamente el reduzca el hidrato de carbono simple, sino que empezamos a valorar otras cosas y empezamos a atravesar y a trabajar con otras desde la disciplina de la nutrición, a trabajar con otros, a trabajar con gente de actividad física, que nos implican, porque no podemos pensar en una alimentación saludable o en características de alimentación saludable sin estar pensando en actividad física. ¿Sí? Y acá llega la guía alimentaria. ¿Por qué me baso acá? Porque en realidad esto fue un trabajo que toma un tiempo, todo el proceso de desarrollo de una guía alimentaria toma bastante tiempo, y porque además puso una serie de marcos y de estructuras que cuestionan las anteriores. Y una de ellas es una guía alimentaria para la población uruguaya para una alimentación saludable, que es un término que hoy en día está en todas partes, y ponerle saludable a algo casi lo beatifica, ¿no? Es una cosa que es saludable, tiene esto, es saludable, nos quedamos todos tranquilos, ¿está? Porque además nos pasa como individuos, más allá de como investigadores, pensémoslo como el otro, ¿no? Si dice que es saludable, pronto, ya está. Pero agrega estas dos cosas y los pone ya en su propio título, que sea compartida y que sea placentera. Las nutricionistas, y me hago cargo, acarreamos con esto de que somos las peores de la película. Y que si vas a ir a la nutricionista, concepto base, te va a sacar todo lo que te gusta. Por lo tanto, evita ir a esa persona porque la vas a pasar mal. ¿Tá? Me hago cargo, sí tenemos un poco. Y es verdad, históricamente hemos sido restrictivas. Y muchas veces nos toca cortar todo aquello que a todo el mundo le gusta. Pero la realidad es que nadie come en este salón porque haya que ingerir nutrientes. Todos comemos por placer. Es lo que nos lleva a elegir nuestros alimentos. Podremos un día decir, bueno, en realidad estoy haciendo dieta y me controlo con esto, pero cuando nos liberamos, realmente elegimos desde otro lugar. Y ese es un tema no menor, porque muchas veces cuando investigamos o trabajamos o buscamos alimentos, nos focalizamos solamente, a veces desde la disciplina de la nutrición, en el nutriente, en el alimento, en que sea saludable. Y la alimentación, cuando la persona va a elegir un alimento, es en los que menos se fija. Muchas veces lo busca y busca congeniar todas esas esferas, pero lo que busca siempre es que sea placentera. Y se agrega otra variable que es el compartida. Voy a pasar por las claves que plantea la guía alimentaria. Disfrutá la comida, comé despacio y cuando puedas hacerlo en compañía. El primer mensaje no habla de nutrientes. Basá tu alimentación en alimentos naturales y evita el consumo de productos ultraprocesados, tema discutido. Discutido más que nada porque están los que están de acuerdo en el término que refleja y que realmente funciona, y hay una gran corriente de acuerdo, y está quien no está de acuerdo con el término y les parece que está mal. Para limpiar la presentación de aquí en adelante, mi posición es, a mí el término me parece que no refleja, no va de acuerdo con, pero sí creo que ha sido una estrategia que ha permitido comunicar más eficientemente algunas cosas que no se estaban pudiendo comunicar adecuadamente. ¿Quiere decir que el proceso de los alimentos es el culpable de la calidad nutricional? No, porque yo creo que de la misma línea se pueden sacar otro tipo de cosas. El tema es el objetivo de la producción. Pero la realidad es que hoy en día cada vez está apareciendo más publicación en esta línea con este término, ¿sí? Que refleja algo. ¿Me parece el mejor? No, no me parece el mejor. Pero en este momento está describiendo algo. Capaz que con el paso del tiempo como comunidad científica podamos hacer algo al respecto. Entonces, ultraprocesados en el día a día con excesiva cantidad de grasas, azúcar y sal. Comenzá el día con un buen desayuno, no te saltees comidas. Cocinar nuestros propios alimentos, esto es una cosa que viene con muchísima fuerza. Cocinar tus pocos alimentos hace bien, descubrí el gusto por la cocina y que sea una actividad compartida. Aclaramos, no todo el mundo disfruta de la cocina.
porque hay como un tema ahora que tenés que cocinar y si no cocinás es horrible, ¿tá? Es otro camino que hay que hacer y hay algunas estrategias a nivel comercial en las cuales hay caminos intermedios para que la gente se acerque. Sé crítico con la información y los mensajes publicitarios que recibe sobre alimentación. Esto lo voy a levantar más adelante porque es un tema muy preocupante hoy en día. Y acumulé al menos 2 horas y media de actividad física por semana y disminuí el tiempo que permanece sentados. O sea que acá en un ratito va a haber que pararse. A comer, ya dijeron, pero ya se dan cuenta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Preferí siempre el agua a otras bebidas, limitar los refrescos, los jugos artificiales y las aguas saborizadas. Realmente, y esto ya lo han visto, el aumento del consumo de bebidas azucaradas, aguas saborizadas, jugos y similares en nuestra población es alarmante. Es un consumo de energía que no aporta otra cosa que azúcares, ¿sí? Y es una forma de consumir calorías sin control y sin sentido, y que muchas veces no nos damos cuenta, ni nosotros ni los otros. Incorporar verduras y frutas en todas tus comidas te ayudará a sentirte bien y mantener un peso adecuado. Centrar el tema del peso adecuado. Elegí aceite para tus preparaciones en lugar de otras grasas. Evita comprar productos con excesiva cantidad de grasas y especialmente con los que contengan grasas trans. Incluye el pescado al menos una vez a la semana y disminuye el consumo de carnes procesadas como fiambres y embutidos. Disminuye la sal y el azúcar para cocinar. Pequeñas cantidades son suficientes para realzar el sabor. Es un punto interesante en esto del cambio de paradigmas, como ahora el agregado de aceite está planteado como una opción y antes decir aceite y grasa era como una mala palabra, ¿sí? De esto también nos pasa a nosotros como investigadores y le pasa al público en general. Entonces, es este el icono. Es central entender que esto de acá empieza a ser una variable importante. El moverse ni qué hablar. Pero el cómo se come y dónde se come modifica los patrones alimentarios y modifica el consumo de alimentos. Entonces, yo creo que es importante que empecemos a pensar en la alimentación más allá de los nutrientes y empecemos a pensarla como instancias de alimentación, instancias de qué estamos compartiendo. Piensen en sus lugares de trabajo cómo comen. ¿Qué comen cuando están con otros? ¿Qué comen cuando están solos? Piensen cuando comparten, cuando no comparten, cuando festejan, cuando no festejan y están tristes. Entonces la alimentación no la podemos pensar como un mero cúmulo de nutrientes, que muchas veces cuando estamos trabajando e investigando lo vemos ese paquetito y tenemos que lograr ensamblarlo. Pero cuando pasa la barrera, decías porteras hoy, ¿no? Cuando pasa para afuera, el que lo va a consumir no lo va a ver como ese paquetito. Es más, hoy en día la tendencia del alimento es agregarle un montón de otras virtudes que no son de él, como entretenimiento, como confort, como festejo, como otras tantas cosas. Pero no puedo seguir hablando de esto si no me voy un poco a la versión más dura, ¿no? La versión más dura es de qué lugar miramos. Históricamente hemos mirado siempre cuáles son los nutrientes que hacen mal, y ahí publicamos como locos. La grasa saturada, la grasa trans, miren que estoy de acuerdo, ¿no? Pero la realidad es que históricamente estamos mirando todo lo que hace mal y nos aseguramos de tener claro lo que hace mal. Pero siempre nos olvidamos de ver cuáles son los que se hacen bien. Y es tan necesario, y más cuando estamos pensando en desarrollar alimentos, cuáles nos tenemos que asegurar que estén. Voy a hablar de cuáles van a regular, hay un rotulado frontal que vamos a hablar un poquito de eso, pero me parece central pensar en cuáles tenemos que estimular y estimular la presencia de fibra alimentaria es una de las mejores estrategias que hay en este momento. A tal punto, vuelvo para atrás, en la guía alimentaria, uno de los grandes temas de discusión que hubo, al menos entre las nutricionistas, miren acá quiénes están. Tenemos a todas las legumbres mezcladas con el grupo de los vegetales. Si lo pensamos a nivel de composición nutricional hay diferencias significativas. Y la razón por las cuales un equipo decidió que tenían que ir juntos era por el aporte de fibra. Yo personalmente en eso no estoy de acuerdo. Vieron que en esto uno puede no estar de acuerdo, porque creo que en realidad es muy difícil sustituir en una preparación una lechuga por una lenteja, ¿no? Creo que era más fácil para comunicar ponerlo donde estaba antes, que era con el grupo de los cereales. Es más fácil sustituir en una preparación por lógicas de uso un arroz por una lenteja, ¿sí? Pero más allá de eso, la razón por la cual los pusieron todos acá es por el aporte de fibra. Por lo tanto, que si vamos a pensar en qué tenemos que poner a futuro, o qué tenemos que considerar, o qué es lo que tiene que haber, fibra es el nutriente especial.
Cuando pensamos en nutrientes que tenemos que controlar, ahí viene el decreto. El decreto implica, si se exceden ciertos niveles, que ahora los voy a mostrar, va a aparecer esto además de esto. Y hago la aclaración además, porque a veces tenemos la sensación, y uno escucha por ahí, que nada, entonces esto ya no le prestamos atención. Ya no explicamos cómo funciona, ya no explicamos cómo se lee. No, va a haber alimentos que van a tener esto y alimentos que no van a tener esto. Como bien decía la conferencista anterior, en realidad parte de todo esto, la estrategia es lograr que la calidad de los alimentos sean mejores. O sea, lograr un proceso de reformulación, ¿no? Entonces, el objetivo es que no tenga de esto y que tenga de esto. Pero van a coexistir, y además de que van a coexistir con otros mensajes que estaban de antes reglamentados como los claims. Van a existir alimentos que van a decir reducido en grasa, porque se reduce en grasa en relación al producto original, pero va a aparecer un cartel exceso en grasa, porque igual la cantidad de grasa que tiene es mayor del punto de corte que es este que tenemos acá. Va a ser confuso y seguramente. Ahora, antes de venir, el día de ayer estuve averiguando, parece que se están trabajando a nivel Mercosur todo el tema de alegatos y de claims en estas circunstancias para ver cómo se adecúa. Es lo único que les puedo decir a ciencia cierta, porque realmente es un tema que ustedes que están en la industria ya lo deben vivir, ya se lo deben estar cuestionando, ¿sí? Es un tema no menor. ¿Por qué se llega a esto? Porque nadie entiende esto. Así de simple. Nadie lo entiende, nadie lo lee y nadie lo ve. Entonces, por este medio, la idea es tratar de que la gente pueda elegir en forma más eficiente los alimentos. ¿Está pudiendo la gente al momento hacerlo? No, le está haciendo muy difícil. La industria de alimentos es increíble, tiene de todo en todos los formatos. Si cuando yo voy al súper, para poder mirar tranquila, dejo al marido en casa, porque si no, quiere salir corriendo, porque yo arranco a mirar etiquetas y arranco a mirar cosas, me imagino aquel que no está acostumbrado. ¿Sí? Estos son los puntos de corte, los pueden consultar en el manual de aplicación que está subido en la web, pero básicamente están adecuados y sí aclaramos que tienen que ser alimentos que tengan agregados de, que tengan rótulo nutricional y que sean vendidos fuera del establecimiento. No todos los alimentos lo van a llevar. Por ejemplo, un maní solo que no tiene agregado de sal no va a llevar ningún octógono. Si tiene agregado de sal, llevará, si amerita, el agregado de sal, pero no el octógono que haría referencia al contenido de grasa del maní. ¿Me van siguiendo? ¿Tá? Igualmente, en el manual está claramente especificado cómo se debe calcular. Esto es lo otro que acompaña esa medida, porque no podemos dejar de pensar en los nutrientes específicos, y es la reducción de los ácidos grasos trans, la disminución progresiva de los ácidos grasos trans de producción industrial como ingrediente de alimentos para consumo. La primera etapa es al 2% del contenido total de grasas, ¿sí? Y la siguiente etapa es un máximo de 4 años al 2% del total de grasa en todos los alimentos, ¿sí? Se planteó en forma progresiva, ya está corriendo el tiempo. No puedo decir a ciencia cierta qué es lo que va a suceder a futuro, si se va a terminar o se va a prorrogar, porque hay solicitudes de prórroga. Estoy segura que el decreto de octógonos no estoy tan segura de este, pero la realidad es que es a donde va los objetivos de salud pública y los objetivos de alimentación. Es esto lo que se está buscando. Se está buscando reducción del contenido de sodio en los alimentos, reducción del contenido de azúcares, reducción del contenido de grasas y reducción del contenido de grasas saturadas y eliminación de grasas trans. No estamos descubriendo la pólvora. No vinieron acá que les diga lo que ya saben, ¿sí? Pero no podemos dejar de recordar que sigue siendo nuestro objetivo poder diseñar alimentos que cumplan estas características. Más allá de eso, y para poder abrir un poco la mente, para tratar de imaginarnos que viene en el futuro, hay una comisión que es la comisión Eat the Lancet, que producen documentos y hicieron este documento de dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Es un documento muy interesante y esto lo dice Walter Willett.
La transformación a dietas saludables para el 2050 requerirá de cambios sustanciales en la dieta. El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse. Y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse a más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales. Esta es la tendencia a nivel internacional en relación a alimentación. El objetivo, y ya también se mencionó anteriormente, es que sea sustentable, sostenible y saludable. ¿Sí? Entonces, cuando estamos mirando alimentos, cuando se están mirando tendencias de alimentación a nivel mundial, se está hablando mucho de proteínas vegetales. Por ejemplo, Burger King acaba de sacar una hamburguesa de proteínas vegetales en, no me acuerdo en qué país, lo hizo hace 2 o 3 días. ¿Sí? Algo que hasta hace 4 años nos parecía absolutamente impensable. ¿Sí? ¿Y esto por qué está pasando? Porque la demanda también está cambiando. Lo que están exigiendo los consumidores cambia. La primera pregunta es, ¿todos los consumidores exigen lo mismo? No. ¿Todos los consumidores están en condiciones de exigir esto? No. Esto lo exigen solo ciertas gamas de consumidores. Hay otros consumidores que todavía no llegaron porque están tratando de solucionar otras necesidades, no llegan a plantearse esto. Están tratando de solucionar cosas mucho más básicas. Y esos también forman parte de la sociedad y la sociedad de consumo. En forma más gráfica, esto es lo que plantean. La mitad de lo que se consume en vegetales, estos son granos, estos son proteínas vegetales, y miren lo que queda para carnes y lácteos. ¿Sí? Por este lado, lo que plantean es, este es el consumo actual a nivel mundial, esto es lo que sería saludable y este vendría a ser el exceso. Si tenemos que pensar en diseñar alimentos, si queremos pensar en investigación, si queremos pensar en proyección, es acá donde tenemos que mirar. Porque la realidad es que en esta lógica de mundo globalizado es difícil escaparse de estas tendencias. Capaz que llegan más tarde, no lo niego, pero llegan. Y las últimas 2 diapos, porque me parece buenísimo eso de ahí, fantástico. Quiero hablar de 2 cosas que no podemos perder de vista. Una, estamos inmersos en un sistema alimentario. Este sistema alimentario implica que cada uno de nosotros está en un lugar de esta esfera. Algunos trabajan más en una punta, otros más en la otra. Pero esto implica que tengamos todo lo que es el contexto socioeconómico, ecológico y político, la industria alimentaria, las políticas públicas alimentarias y el sistema de salud, y por acá al medio está el individuo. Este ambiente define las decisiones de la persona. Esta imagen la saqué de un documento chileno que está tratando de, hicieron una serie de trabajos para identificar su sistema alimentario, cómo funciona. Entonces, no es una imagen que sea exactamente uruguaya, pero sí me parece importante entender que el ambiente alimentario determina las elecciones de alimentos, determina la salud y en cierto aspecto también está bueno que empiece a determinar lo que se produce. Hoy en día el ambiente alimentario, los octógonos vienen en esa línea, la sacada de los aleros de las mesas viene en esa misma línea, es mejorar el ambiente alimentario para que las personas puedan tomar mejores decisiones. La decisión en una alimentación y qué compramos y qué no compramos, que es eso que se produjeron ustedes y quedó del otro lado, es muy difícil hoy en día. Los mensajes vinculados a la alimentación son estos. Parece que para ser saludable hay que ser vegano o vegetariano o raw o flexitariano, es un término que está muy nuevo y quiere decir, soy bastante vegetariano pero a veces como carne. En realidad el documento de IT habla de flexitarianos. Real fooders, lo encontré el otro día, son aquellos que comen comida de verdad y no comen alimentos procesados. Después están todos los que están convencidos que hay que comer sin gluten para ser saludable, y eso es un tema, porque hay evidencia que dice que no es saludable que la gente saque el gluten si no es necesario, y para poder lograr tener una dieta sin gluten, muchas veces hay problemas en los nutrientes y cómo se manejan. Bueno, todo lo que es detox, que parece que estamos intoxicados, vieron que con el tema de los jugos parece que se soluciona. Sin lácteos, y acá venimos en la opción, que sea natural, casero, saludable, que esté asociado con fitness, que tenga ecoconciencia, y estos últimos de acá, Lifestyle, Health and Sustainability. ¿Qué les pareció?
Exacto. Ustedes, si están acá, es porque tienen cierto grado de formación que capaz que le da más herramientas para tomar decisiones. Hay un montón de gente que se dedica a otra cosa que imagínense inmersos en esto, en lo que dice la tele, en lo que dice la publicidad, en lo que dicen las redes sociales. Algunos sí tienen evidencia. Hay algunas de estas cosas que tienen evidencia, hay otras que no. Pero la evidencia y la ciencia hoy en día, por cómo se están manejando, están quedando un poquito más atrás. No están siendo la primera estrategia de la gente para elegir. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la salud? Estamos como en el escalón 4 o 5. Antes vino la vecina, después está el de Instagram, el de la tele, y me hago cargo porque yo trabajo en medios, o sea que también puedo estar haciendo algún disparate por ahí. El que está en la tele, el que dijo el otro y la dieta que hace la celebrity. En ese contexto la gente tiene que tomar decisiones en relación a alimentos. ¿Y por qué digo decisiones? Porque la idea es diseñar, producir alimentos para que esa gente en estas condiciones y en estas condiciones tome la decisión. Es muy, muy complejo hoy en día. Lo que sí se puede decir a ciencia cierta es casero, naturable y saludable son las 3 fuerzas más grandes en este momento en lo que tiene que ver con alimentos. ¿Sí? Proteínas vegetales, legumbres, semillas, frutos secos, son aquellas de las cosas que, en lo que implica proyecciones en nutrición, consensos internacionales de qué es lo que se debe consumir, hay granos integrales, ¿no lo dije? Son aquellas cosas que claramente se han consolidado y a nivel de futuro van a ser aquellas que van a ser más demandadas y más recomendadas. Y por último, y agradezco mucho la invitación, no podemos dejar de olvidarnos que estamos pensando en personas que van a elegir alimentos y que esos alimentos están en una instancia de consumo. Eso también se puede determinar desde el alimento, de la producción y el envase, y no me metí en los envases y en eso. Porque nosotros podemos pensar en alimentos para consumo individual, podemos pensar alimentos para consumo grupal, podemos pensar alimentos para determinados momentos. ¿Sí? El alimento que producimos va a fomentar algo. Ese algo tenemos que tener claro qué es lo que estamos fomentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, estamos los flacos que no comemos cualquier cosa y no engordamos. Envidiados por todos. Virginia, en cuanto a la campaña que se ha dado en las escuelas, ¿no? A través de una alimentación saludable, ¿no? ¿Qué opinión te refiere y cómo impactará eso en el futuro? Mira, es un tema interesante. Voy a hacer mi descargo. Yo soy madre de mellizos de 6 años, varones, y creo que esto se vive de diferentes lugares cuando uno ve a sus hijos en el contexto que cuando uno mira las políticas públicas. Hoy en día hay una ley, la 19.140, que regula la alimentación en centros educativos, pero en realidad me parece bien importante hacer unas aclaraciones. Uno, no prohíbe la presencia de alimentos no saludables esta ley. Regula la exposición. ¿Qué quiere decir? Que estimula que los alimentos que son saludables estén expuestos para que el niño los elija. Pero no está prohibido que estén presentes las papas chip y los alfajores. ¿Me van siguiendo? La ley no dice eso. La ley lo único que prohíbe claramente es la exposición a la publicidad de alimentos. No puede haber publicidad de alimentos en el lugar donde se venden alimentos. Más allá de eso, ¿qué es lo que sucede? Una de las mayores estrategias publicitarias, lo saben quizás ustedes más que yo, del que vende el alimento es el envase. Porque el envase es donde se da la última comunicación. Por eso también se entiende el envase como una estrategia publicitaria y esos alimentos que no son saludables deberían estar guardados. Pero igual hay una discusión más profunda en relación a esa ley. Yo creo que esa ley es como el puntapié inicial, y es ¿qué entendemos por un ambiente adecuado en una institución educativa? Yo creo que la institución educativa es la que tiene que dar el marco. Esta es una mirada personal. Es la que tiene que dar el marco. Entonces, en el lugar donde están los niños, donde se educan los niños, tiene que estar el marco para que esos niños entiendan qué sería lo adecuado y lo saludable. Y muchas veces es muy difícil llegar a este mensaje con una clase de nutrición, con una actividad de nutrición, y después, cuando van a ver la cantina o van a ver lo que hay para vender, va por otro camino.
¿Cuál es el gran escollo? Nosotros los padres. Porque en realidad lo que termina sucediendo es que ese tipo de cosas en la escuela nos cuestiona a nosotros, a los padres. Porque la realidad es que si nosotros no logramos buenos resultados en la educación de nuestros hijos, en su alimentación, cuando pasan esas cosas en las escuelas sucede que el niño no come, no quiere la manzana, y cuando va al comedor escolar no quiere esto, solo quiere la milanesa o solo quiere las nuggets. Entonces ahí es donde empieza a haber como muchas rispideces. Entonces hay partes que se han podido hacer, hay otras que no, y creo que todavía falta camino. Bien, gracias. Seguimos con otra. Todos los alimentos que tengan etiquetado frontal, ¿van a estar regulados por el Ministerio de Salud Pública? ¿Regulados en qué sentido? ¿Controlados, será? Calculo que sí, no soy parte del Ministerio como para decirlo claramente y poner firma en esto, pero sí, calculo que sí. En realidad se va a llegar al rotulado frontal y en base a eso calculo que va a existir algún tipo de monitoreo. Capaz que no lo hace el Ministerio, capaz que lo hace la Intendencia, depende de cómo sea. Bien. ¿El rotulado frontal también contemplaría en un futuro, por ejemplo, locales de comidas rápidas donde se comercializan alimentos con exceso de sodio y grasas? Esa es la pregunta por el millón. Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos. Yo me pregunto lo mismo. Bueno, vieron que hay un reglamento de la Intendencia que plantea un porcentaje de los alimentos de las cartas de cualquier lugar en el que uno va a comer que tenga un alimento sin sal, ¿no? Eso se está empezando a trabajar y en teoría se está empezando a aplicar. Sí estoy de acuerdo. Creo que es una de las grandes demandas que tiene la industria alimentaria y creo que es una demanda coherente. Creo que es el siguiente paso. Va a ser un paso muy complejo, ¿sí? Porque creo que no va a ser fácil poder encuadrar todas esas cosas, pero la realidad es que facilitar la selección de alimentos y la elección de alimentos en lo que tiene que ver con la compra de alimentos ya procesados o listos para consumir está buenísimo, pero todos sabemos en nuestro país que hay todo otro consumo que tiene que ver con lo que compro fuera, con lo que no cociné y compré en una cantina, que muchas veces también es bastante vidrioso. Porque cuando empezamos a ver con qué se hizo, qué cantidad de sal, cuánto tiene de esto, cuánto tiene lo otro, también perfectamente podría tener más de un octógono. Entonces, creo que es el siguiente paso a nivel de salud pública para empezar a ver cómo hacemos un ambiente que permita elegir mejor a la gente lo que come. Porque esto no quiere decir que, que un alimento tenga octógonos o algo así la gente no lo vaya a elegir. Porque yo, Virginia Natero, nutricionista y todo lo demás, hay ciertas cosas que 2x3 la como con una felicidad bárbara. Lo que sí es elegirlo consciente, esa es la diferencia, poder elegirlo a conciencia. Bien, vamos por la última. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa proyección de reducción recomendada del consumo de carnes en un país como el nuestro, productor cárnico? Linda pregunta, pero bueno, corresponde hacerla. No, fácil. El consumo de carnes en nuestro país está como tatuado. Creo que todos deberíamos tener una tira de asado un poco más acá atrás. Creo que en realidad es un tema de cultura y es un tema que hay que trabajar. No es algo que, como bien decía hace un momento ella, muchas veces, hoy estamos en la era de la inmediatez. Y bueno, entonces esto lo solucionamos ¿para cuándo? ¿Para dentro de un año? No. Es lo mismo que como tratar de bajar de peso. Si te llevó 15 años llegar hasta acá, no vas a salir de acá en un mes. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos una historia muy profunda, arraigada en nuestras raíces del consumo de carne y desarrollo de muchas cosas en relación al consumo de carne que va a tomar un tiempo. Y creo que en realidad tenemos que empezar pidiendo cosas modestas. Quizás lo primero sea, en vez de comer en almuerzo y cena carne, comer solo en almuerzo. Si comes 7 días de la semana, come uno menos o cámbiala por otra. Y además, entender las ventajas de consumir alimentos protectores, por tomarlos así como son los vegetales y las legumbres. Porque el consumo aislado de una cosa y mirar solo el consumo de carne, pero en realidad nosotros tenemos un consumo de carne alto solo, no acompañado por un buen consumo de vegetales o un buen consumo de legumbres. Y eso también incide en cómo impacta en nuestra salud. Entonces, ¿va a ser fácil? No, hay que empezar a transitar el camino para eso, pero también hay que transitar otros caminos que acompañen que haya un equilibrio. Bien, bueno, quedaron un montón de preguntas, pero Virginia en el café capaz que lo puede acompañar. Te agradecemos mucho.